Muy buenas tardes a todos los que nos van a ver, al público general. Mi nombre es Ricardo Salvatierra y hoy estamos en una conversación más con Máximo Ricardo. El día de hoy tengo la presencia del profesor Luis Calcina, que es politólogo y en la cual nos va a poder hablar sobre el tema de las culturas, cómo de una manera el Estado interviene y fortalece en los términos de las culturas en distintas partes del Perú. Profesor Calcina, muy buenas tardes y le agradezco por participar para obtener una conversación más con nuestro amigo Máximo Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto volvernos a ver después de tiempo y bueno, estoy a tu disposición. Saludos a todo tu público. Muchísimas gracias, profesor. Sí, profesor. Eh, Profesor, ¿qué opina usted que en este caso sean las escuelas básicas que puedan llevar el idioma, ¿no? El lenguaje, se puedan fortalecer o se puedan estar llevando lenguas como, por ejemplo, tenemos al quechua, la aymara, en distintas partes del Perú? ¿Fortalece de cierta manera las culturas en el Perú? A ver, lo que pasa es que en el Perú tenemos políticas muy interesantes, muy relevantes en el papel y en el documento legal, digamos, muy incluso avanzadas. El problema está es cómo las implementa, ¿no? ¿Cómo es que y en qué medida esto que está en el documento, en el papel, pueda, digamos, terminar siendo aplicado en la vida práctica? El tema con las lenguas indígenas es que es un derecho. Es decir, las comunidades indígenas, tanto campesinas como nativas, tienen el derecho de poder recibir educación en en su propia lengua y bajo los eh, roles o las características culturales que cada una de estas culturas tiene, ¿no? El problema es que si nosotros vemos los resultados, por ejemplo, que está Loreto usualmente es el departamento con mayor diversidad social y generalmente ocupa los últimos lugares en educación, cuestiones censales. Entonces, ahí es donde hay mayor diversidad social, ahí donde se supone hay un gran énfasis en la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, los resultados están diciendo todo lo contrario. Esto no nos dice que la implementación de IB sea un desastre y que no debería darse, sino que pues, lo que nos está diciendo es que cuando no se está implementando de manera adecuada o, digamos, no se implementa una IB, simplemente hay una denominación como tal, pero en la práctica se sigue poniendo modelos educativos que no corresponden con las patrones, ¿no? Y eso se va a ver en casi todos los departamentos amazónicos, por ejemplo, donde la diversidad social, por supuesto, es fuerte. En el caso de la zona andina, un poco cambia, ¿no? La idea, porque sí hay, digamos, también por su condición de comunidades indígenas, en este caso campesinas, eh, ellos sí están, enfatizan más, acompañan más, hacen un mejor seguimiento de los procesos educativos. Y por supuesto también exigen, demandan y tienen el derecho de que se les enseñe en sus lenguas y en sus culturas originarias. No, no es un asunto de solo eficiencia, sino también es un asunto de derecho. Y recordemos que los derechos de los pueblos indígenas están enmarcados dentro de los derechos humanos. El Estado no cumple, ¿no? Lo que establece y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas estaría atentando contra los derechos humanos. Profesor, ¿y el Estado qué rol cumple con el tema de defiende realmente las culturas peruanas? ¿O qué desafíos se enfrenta el Estado para que esta cultura siga prevaleciendo en distintas partes? Bueno, estas culturas no prevalecen en realidad, ¿no? Digamos que subsisten, sobreviven frente a los embates evidentes de otros modelos de sociedad que se han ido imponiendo digamos, en nuestro país. Son más bien sociedades en estado de marginación, en estado de exclusión, que eso es lo que generalmente se ve en las poblaciones indígenas. Y el Estado, bueno, como repito, tiene un buen documento, por ejemplo, tiene esta política nacional de enfoque de realización del enfoque intercultural, pensando en cómo el Estado puede intervenir con el enfoque intercultural. Tiene un diagnóstico, tiene unas declaraciones muchas veces hasta medio fantasiosas, ¿no? En su propuesta, que vamos a desarrollar una sociedad intercultural, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es que materializas
esas buenas intenciones. Ese es el gran problema. Y entonces resulta que cuando tú dices, bueno, ¿quién es el ente rector de la política intercultural, el viceministerio de interculturalidad? ¿En qué está el viceministerio de interculturalidad? En nada. ¿Qué está haciendo? Está en un tallercito por allá, presentando una conferencia por el otro lado, mientras que los pueblos indígenas tienen problemas de territorio, tienen problemas de tráfico de tierras, tienen problemas de minería ilegal, tienen problemas de, digamos, derrames de petróleo, tiene un montón de problemas, y el Ministerio de Cultura está en cualquier cosa menos en lo que necesita el pueblo. Entonces, si bien hay una supuesta política nacional, en realidad lo que se tiene son políticas desarticuladas sobre el tema indígena. Entonces, allá el tema de petróleo, ya eso que lo vea Ministerio de Energía y Minas, la minería, que lo vea el Ministerio de Energía y Minas, el agua, eso lo ve el ANA, temas de tráfico de tierras, eso que lo ve el Ministerio de Agricultura. Entonces, no hay una política articulada, cada ministerio, cada sector va a ir mirando lo que le compete, ¿no? Y de manera sesgada y prácticamente minimizada, y no desde manera integral como es que se debe mirar el caso de los pueblos indígenas. Ese es un gran problema que hasta ahorita el Estado no puede. Como por ejemplo, profesor, lo que sucedió en Nazca, ¿no? Con el tema de recortar una cierta parte al pequeño territorio de que está defendiendo en el Perú. ¿Qué es lo que estaría pasando en esa situación? Es el Ministerio de Cultura del cual no quiere tomar responsabilidades, como por ejemplo sobre este recorte. ¿A quién le está dando la responsabilidad en este caso? Bueno, se supone que es el Estado, más allá de que quiera o no quiera asumir la responsabilidad, es el Estado el responsable de la protección de los bienes y los patrimonios materiales y digitales, no los patrimonios. Este es un patrimonio material. Y ese patrimonio material, digamos, es el Estado el responsable y el llamado a proteger. Y hay una política para eso y hay normas y leyes que regulan precisamente que es el Estado el responsable y el rector es el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Pero si es el mismo ministerio el que impulsa o promueve atentar contra los patrimonios culturales, entonces ya tenemos un serio problema de qué valor le está dando el ministerio en estos casos. Y esto de todo el trascendido que hay detrás de este tema con las líneas de Nazca y la implicación de la minería informal, etcétera, esto hace ver de que, digamos, lo que menos le está importando ahorita al Estado, básicamente, y a este gobierno, son los patrimonios culturales. Lo que más le está preocupando es cómo beneficiar a ciertos grupos que están de alguna manera o indirectamente ahorita en el poder. Y esto tiene que ver justamente con la minería informal, con la minería ilegal, con esto del reinfo y cómo es que haces para que este grupo pueda movilizar una serie de recursos económicos, políticos, culturales también para poder impulsar esto. No solo está la línea de Nazca, tenemos ya hace tiempo amenazas a Ruth Shadi, ¿no? Con respecto al tema de Caral. Ella ya viene amenazada, ella viene denunciando que es amenazada, ¿no? Por un tema de traficantes de tierras con respecto justamente también a la ciudad de Caral. Y el ministerio no hace nada. Es decir, en algún momento vamos a tener invasiones a Caral, ¿no? Y el ministerio está mirando desde lejos cómo ocurren los acontecimientos. Entonces, ese rol rector, promotor, protector de estos bienes que el Estado debería asumir, no los está haciendo. Un problema que después nos podría reventar en la cara. Y bajo esa perspectiva, ¿cuál sería el rol del ciudadano, ¿no? ¿Cómo podría de esta manera intervenir el ciudadano como para que podamos prevalecer y defender los territorios que le compete al Perú? Bueno, en el caso de la línea de Nazca se ha visto, ¿no? La ciudadanía a través de medios de comunicación, a través de presentación de documentos, a través de las denuncias públicas, ¿no? A través de acciones de amparo, acciones legales que ayuden o que obliguen al Estado a cumplir digamos, el que corresponde, ¿no? Esas son, digamos, las acciones que los ciudadanos están realizando, además de manifestar su indignación. Ahora, pues, a través de las redes sociales son muy frecuentes. Es ideal que puedan hacer niveles de organización mucho más fuertes, más grandes, ¿no? De tal forma que se pudiese hacer un tipo de, digamos, potencia política mucho más fuerte, de tal forma que se le pueda obligar al Estado a que no desproteja los patrimonios culturales, sino todo lo contrario, que cumpla con el rol que le corresponde. Y
¿Qué impacto ha tenido con el tema de las consultas previas en las comunidades? ¿Ha sido beneficioso o no ha respetado en este caso el Estado con respecto a las consultas previas? Ahí hay, digamos, dos cosas que hay que evaluar. Por un lado, la parte beneficiosa, si podemos decirlo en esos términos, es justamente el hecho de que exista una ley que aprueba después del conflicto de Bagua, ¿no? Baguazo. Y el reglamento, que significó toda una pelea, toda una, digamos, discusión entre los pueblos indígenas, el Estado, las empresas, porque querían eliminar una serie de prerrogativas, beneficios, es decir, no fue fácil, ¿no? Digamos, lograr la ley y finalmente el reglamento. Una vez hecho el reglamento, pues se iniciaron una serie de procesos de consulta, ¿no? Incluso el mismo Poder Judicial en varios casos ha obligado, ha forzado al Estado a que debe consultar sobre varios temas, ¿no? Incluyendo al Congreso en algunas cosas muy particulares. Y el Estado ha estado consultando. Hasta ahorita tengo la cifra exacta, pero son algo de un poco más de 60 procesos de consulta que ya se han venido realizando a nivel del país, ¿no? Pero ¿qué está pasando? El Estado, como está forzado a hacer la consulta, se están observando una serie de cosas dentro del proceso mismo. Por ejemplo, ¿no? Si se trata de proyectos mineros, proyectos petroleros, etcétera, principalmente mineros, eh, no se está dando la información completa a los ciudadanos, la información está muy técnica y no es fácil de digerir, de comprender. Los procesos de consulta, más que darle a conocer a, digamos, a las comunidades las afectaciones, las implicancias de que un proyecto se implemente en su zona, lo que tratan de hacer es pintar de bonito, digamos, del beneficio del proyecto y les dicen lo que van a lograr, lo que van a conseguir, es decir, maquillando en realidad lo que debería ser, digamos, un proceso de consulta serio, ¿no? Algunos actas de los procesos de consulta terminan siendo una especie de oferta electoral en el sentido de si se aprueba la consulta y el proyecto va, vas a tener carretera, vas a tener hospital, vas a tener colegios, cuando eso es función del Estado. Eso no tiene que ver con un tema empresarial y un tema, digamos, de relación Estado, perdón, con pero se pinta el proceso de consulta como algo maravilloso y en algunos casos se dan cuenta de que esto termina siendo una mentira, ¿no? Y el Estado, lejos de tratar de hacer ver de que justamente estos procesos de consulta deben llevarse a cabo con todas las formalidades y con toda la transparencia posible, porque las consultas se hacen en principio de buena fe, ¿no? No se está cumpliendo. Y muchas veces el Estado se pone más del lado, no de la comunidad, del ciudadano, sino se pone del otro lado. La lógica de las etcétera, prefiere, digamos, a la empresa antes que al ciudadano. Entonces, ese, digamos, las dos miradas que se tienen que dar del proceso de la consulta y que hasta ahorita no ha sido modificada, es decir, las prácticas se siguen dando bajo esos mismos parámetros, ¿no? Eh, Completa, información insuficiente, mala traducción en algunos casos, se han hecho traducciones a la lengua original o al idioma, a la lengua, ¿no? De los pueblos, y resulta que la traducción está mal, no se entiende, ¿no? O está, digamos, incompleta, mucha información viene a ser sesgada, ¿no? No les dicen, por ejemplo, o no les presentan los informes de estudio de impacto ambiental, no se presentan, donde justamente se hace ver cuáles son los impactos, a que solicitarlos, esos documentos, y demora o no los quieren entregar, o digamos los contratos de concesión que ya se han firmado. En otros casos, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, los procesos de consulta se inician desde el momento en que se da la concesión, y en el caso minero se inicia ya cuando va a empezar la explotación. Entonces, tampoco ahí hay un estándar, se quiere, de actuación del proceso. Y eso hace que, digamos, hasta ahora no haya sido un mecanismo tan eficiente como se esperaba. De hecho, puede ser perfectible, digamos, un rol más activo, en este caso, tanto el Ministerio, el Viceministerio de Cultura y Ciudad, como de los sectores que participan en este proceso. Y por lo que se está analizando, profesor, no vemos una verdadera inclusión, ¿no? A través del Estado. Eh, y por lo mismo de que no hay una verdadera inclusión, en este caso las comunidades siguen subsistiendo de manera
individualizadas, sin una ruta para que alguien lo pueda, en este caso, salvaguardar, ¿no? Las culturas que se puedan llevar, como la que ellas están defendiendo, ¿no? En ese caso. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la minería? Por ejemplo, el tema de lo que ha ocurrido en Patas o en distintas partes, ¿no? ¿Por qué hay tanta informalidad con respecto a la minería en el Perú? Porque mueve recursos, es decir, uno que es capital electoral y dos que mueve muchos recursos. Allá lo que estamos viendo son congresistas financiados por la minería. Y esto no es nuevo, este sí viene de hace muchos años. Cuando empezó todo el problema de Madre de Dios y todo el desastre ambiental que esto implicaba, nadie quiso tocar el tema, es decir, los dejaron operar. Igual tenemos en la zona de Puno, Huancané y otros lugares donde la minería informal, digamos, es uno de los centros más importantes de generación de recursos ilegales. Se sabe que detrás de la minería, tal como lo han informado en el caso de Madre de Dios, detrás de la minería ilegal hay todo un problema de mafias organizadas, trata de personas, o sea, no es una actividad de mineros, digamos, modelos ejemplares que están yendo a trabajar y sacar el oro. No, hay toda una dinámica, digamos, ilícita detrás del proceso. ¿Ya? Y esto, el Estado, lejos de frenar, lo está impulsando. Ya hemos visto que durante la pasada, ¿no? Han ampliado el reinfo hasta fines de año. Según el ministro, el premier dice que va a ser la única ampliación que hay. Intentaron darla en condición de perpetuo, incluso hereditaria para los hijos. Es un absurdo. Entonces, no hay intención del Estado de solucionar este problema. Y aquí sí hay que ser bien claros, es decir, va a ser complicado regular, administrar a más de 80.000, 90.000, 100.000 mineros informales que se pueden registrar y que existen, digamos, en la práctica, ¿no? Solo en Madrid ellos eran algo en hace, recuerdo, hace un par de años, no eran menos de 70.000, imagínate, entonces, ponte que sean 100, 150.000 mineros informales, ¿cómo regula sus acciones, sus prácticas? Eso no tiene capacidad para hacerlo. La minería, en el caso del Estado, tiene que ser establecida, creo que a partir de condiciones mucho más formales. No es posible que, digamos, se otorgue reinfos, por ejemplo, ¿no? Que son estos registros, a personas que no tienen nada que ver con la minería. Yo conozco casos en Puerto Inca donde se les ha dado un reinfo a cualquiera. O sea, tú vas, pides tu reinfo y te dan, ¿no? Es como si tú dijeses, contratando para el Estado, le dijeses, mira, tú vamos a trabajar un proyecto ¿cómo se llama?, de infraestructura y carreteras. Ya, entonces yo me voy a registrar como empresario, aunque yo nunca he hecho carreteras, pero voy a registrarme y voy a ganar la propia y me dan la concesión para hacer la carrera. Pero tú no tienes experiencia. Aquí Reinfo, cualquier ciudadano va, pide, solicita y automáticamente el Estado se lo otorga el Reinfo. No le pide qué condiciones tienes capital para invertir, cuáles son las condiciones con las que vas a operar. No, simplemente le dan, otorgan el Reinfo y se acabó la historia. Hay una agencia mayor para hacer. Entonces, otorgan concesiones y otorgan Reinfos casi algo así como volanteando a quien se le acerca, el primero que se aproxima. Y esta práctica no ha sido todavía corregida, o sea, sigue desarrollándose bajo el mecanismo, ¿no? Y entonces el señor del reinfo contrata o subcontrata otro grupo tanto que son los extractores, porque el señor del reinfo generalmente no extrae, o muchas veces no es el que extrae, lo extraen los otros grupos extractores que son los que hacen la llamadura y que le entregan a él, ¿no? O digamos, le dan una parte por el derecho o el hecho de haberse beneficiado. Entonces se genera una cadena de producción informal y irregular que el Estado no tiene capacidad de controlar. ¿Cómo piensa controlar, suponiendo que se formalicen los 70.000, 80.000, 100.000? ¿Cómo va a regular? ¿Cómo va a administrar? No tiene capacidad, no tiene equipo operativo, no tiene tecnología, no tiene nada para administrar. Es decir, estos señores van a seguir operando como hasta ahora sin que nadie los regule. Estén formalizados, sus prácticas se van a seguir imponiendo. Entonces, no es una solución para nada el tema del régimen, para nadie tampoco, pero el Estado tampoco está muy dispuesto a enfrentar la situación. Y aquí, obviamente, como hemos visto, hay muchos intereses políticos. Es posible, algunas denuncias también en los medios, que muchos políticos estén financiados por estos grupos y obviamente ellos tienen que responder a estos grupos la condición per se, ¿no? Para que puedan estar sentados
en el Congreso o en la situación. Alguna vez escuché a un analista político eh, que nos trajo un comentario de lo siguiente, ¿no? Definitivamente un candidato que no conozca lo que está pasando con la minería y no sepa estructurar y organizar a la minería, definitivamente no conoce el Perú. ¿Usted comparte este pensamiento, doctor? Sí, en parte sí, digamos, porque, bueno, conocer la minería implica conocer la realidad, es decir, cómo está la situación, pero de ahí a suponer que la minería es la salvación del Perú, y esa es otra historia, o sea, y no lo compartiría, ¿no? Sobre todo cuando debemos pensar en diversificación productiva. Pero de hecho sí, pues, es decir, si uno empieza a conocer cómo se mueve, cómo está el mecanismo, cómo funciona, cómo opera, de qué manera, digamos, actúan, cuáles son las redes de poder, ¿no? Como en caso de Madre de Dios, se encontraron que en grandes empresas eran los grandes proveedores de maquinaria que usaban ilegalmente los extractores, ¿no? Ahí tenemos a dar nombres, pero eran grandes empresas que distribuían maquinaria pesada y que eran los grandes, eran sus grandes clientes, sabiendo que estos grupos eran, digamos, extractores. Entonces, hay toda una maquinaria, una lógica que uno tiene que saber cómo funciona. Entonces, no solamente es un asunto de extractor, pobrecito el extractor, es también toda una lógica comercial. Opera con grandes empresas, grandes capitales, grupos políticos, grupos empresariales, es decir, hay un montón de cosas ahí dando vueltas. Y uno obviamente tiene que conocer. Y si conoces tú eso, de hecho, estás en cierta medida conociendo cómo funciona gran parte del Perú, ¿no? Doctor, bajo su postura como analista, ¿qué le propondría a los candidatos que actualmente van a asumir, ¿no? La nueva presidencia? ¿Qué programa deberían tener como candidatos? Uf, ese es grande, porque estamos hablando de qué, lo político, económico, social. Sí, definitivamente, pero bajo su percepción en el tema de ambiental, que es lo que usted ha visto, ¿no? Los problemas, como por ejemplo el derrame de petróleo, como por ejemplo en este caso de los traficantes de terreno, eh, como por ejemplo la deforestación, ¿no? Que lo que está sucediendo muchas veces en sectores de la selva como Pucallpa y San Martín, ¿no? ¿Qué programas podríamos quisiéramos encontrar en, al menos en un candidato que ahora son tantísimos candidatos y definitivamente leer todos los candidatos es complejo, ¿no? Son más de 40 candidatos en los cuales están tratando de querer ingresar a la presidencia del Perú. Complicado, porque para empezar tendría que verse este tema como una prioridad, ¿no? Y lamentablemente vivimos en una sociedad donde la prioridad es lo que pasa en Lima, ¿no? Y entonces lo que pasa en Lima es prioritario para el país. Entonces, si hay derrame por allá, si hay minería por allá, bueno, no importa, pero es que acá en Lima hay delincuencia, entonces lo prioritario es, nada, que el tema de seguridad ciudadana, digamos, ¿no? Entonces, a ver, es bien complicado porque uno tendría que ver, se tendría que establecer que tendría que darle prioridad para empezar a los temas ambientales. Recordemos que el Perú cada vez que pierde recursos se vuelve más pobre, la lógica básica. Tienes árboles y vas sacando árboles y te hace quedar sin árboles, te hace quedar sin recursos, te hace quedar más pobre. Igual pasa con los recursos. Saco oro, saco petróleo. Entonces, en la medida que voy impulsando estas economías, tengo que ir pensando en otros procesos digamos, de diversificación, porque si no, estos recursos no son ilimitados, no son infinitos, no son recursos escasos. Y si van a dar prioridad al ambiente, tendrían que también dar la posibilidad, ¿no?, de empezar a tener un Estado en estos temas con una regulación mucho más fuerte, no quiere decir más sanciones, más leyes a las cárceles, no necesariamente, ¿no? Que tenga un Estado que sea capaz de, digamos, tener claro qué hacer con el tema de la minería informal, qué hacer con el tema de la reforestación, no es seguir administrando la crisis. Llega el Estado y sigo dando concesiones forestales, sigo dando concesiones mineras, sigo dando, sí, pero esto tiene que tener un objetivo porque no hay una política, ¿no?, de cómo es que vamos a administrar digamos, los recursos naturales del Estado. Cada gobierno que entra actúa en una especie de, digamos, de acto reflejo de administrar la situación y sigue haciendo lo mismo que hacen todos, porque no implementa una política digamos, de uso y aprovechamiento de los recursos.
cómo vamos a aprovechar los recursos, en qué medida vamos a aprovechar, cómo vamos a hacer la diversificación, cuál es nuestro mapa, ¿no?, de zonificación que tenemos, cuál es nuestro plan de ordenamiento ambiental. ¿Tenemos? No tenemos, no tenemos nada de eso. Ningún gobierno se ha planteado siquiera eso. Hay iniciativas que han habido para hacer zonificación ecológico-económica, para hacer planes de ordenamiento territorial, es decir, incluso hay normas que obligan, digamos, entre comillas, a que se haga ordenamientos territoriales cuando se hacen este tipo de concesiones, pero no hay nada. Entonces los gobiernos no están entrando a ver tema ambiental de manera seria, y obviamente esto impacta en las comunidades, porque ¿dónde es que se realizan estas actividades? Se realizan precisamente, ¿no?, en los espacios de las comunidades o próximos a ellos, y que terminan siendo perjudicados. ¿Qué posición tiene, profesor, con respecto al gobierno, ¿no? ¿Ha impulsado política de Estado con respecto a la interculturalidad? No conozco ahorita que haya impulsado, más bien lo que está preocupando, bueno, impulsado si es que se dice que ha ido desarrollando políticas de producción, de mejoramiento, etcétera, ¿no? Pero de ahí que haya hecho su perita de artesanía, su tallercito de por acá, o sea, esos sí son expertos, ¿no? Yo no sé por qué los ministerios en eso son muy expertos, pero cuando hablamos de temas de solución de problemas, ahí ya no vemos muchas prácticas. Lo que sí está preocupando son las decisiones del Tribunal Constitucional en estos últimos años, ¿no? Ya son varias sentencias que el Tribunal Constitucional está emitiendo contra los pueblos. Desde del año 22, por ejemplo, donde elimina la capacidad jurisdiccional de las rondas campesinas, ¿no? El Tribunal 03947. El año 24, el año pasado, ¿no?, en una sentencia anula la imprescriptibilidad del territorio indígena, ¿no? Y el Estado, por ejemplo, ha emitido también esta famosa ley, la 32.153, que restringe el uso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para los casos peruanos. Y muchos casos, como por ejemplo la consulta previa, se ha usado como jurisprudencia las decisiones de la Corte para aplicarles en el país. Si tú eliminas esa, digamos, posibilidad, estás eliminando posibilidades de defenderse a los pueblos indígenas, y no hablar de la ley APSI, ¿no? Muchos pueblos indígenas, cuando no tienen ya protección del Estado, el encargado de protegerlos, entonces tienen que recurrir a un sistema supranacional de justicia. Y para ir a estos sistemas supranacionales de justicia requieren recursos, porque ahí es donde van a defender sus derechos. Y ahora, con la ley APSI, han quitado la posibilidad de tener estos defensores, que eran solamente de las ONG, que financiaban a los abogados, ¿no?, que los defendían, porque están defendiéndose contra el Estado o tomando una acción contra el Estado. Y por lo tanto, ¿no?, se quedan sin defensa. Y esto ya ha pasado hace poco, hace 15 días, si no me equivoco, a propósito del juicio del caso El Baguazo, que se está desarrollando en Amazonas. El juez ha ordenado que los abogados de los pueblos indígenas se retiren, eran abogados de las ONGs, que les han dicho que en función de la ley ustedes no tienen derecho de estar acá, y los han sacado. En ese momento los indígenas se quedaron sin defensa, no tenían abogados. Les pusieron un abogado de oficio que no conoce el tema, que no está empapado del asunto, que no los va a defender, ¿no? Y con esta misma lógica van a defender contra el Estado. Entonces, han dejado a los pueblos indígenas sin defensa, sin capacidad de encontrar justicia en su propio Estado, y mucho menos fuera del Estado, ¿no?, por, digamos, estos mecanismos. Entonces, el gobierno está siendo muy nefasto con el tema de los pueblos indígenas. Y eso mismo también ocurre en el departamento de Loreto, ¿no? Donde que en este caso el mecanismo de defensa que van a tener las comunidades para proteger ciertos territorios, ¿no? Como por ejemplo lo que se ha impulsado es en este caso la venta de varios terrenos para que se puedan permitir la tala, ¿no? Y estos terrenos van a ser aprovechados para otros fines. Esa es una gran problemática que se está sufriendo en estos sectores de la comunidad, ¿no? Y la preocupación entonces que está teniendo el Tribunal Constitucional para que no pueda preservar o no pueda defender los derechos. Ya no estamos allá hablando de derechos. ¿Qué situación estaríamos hablando entonces, profesor? No, hay una absoluta indefensión de los pueblos indígenas. Están absolutamente ahorita, digamos,
indefensos frente a cualquier agresión. Entonces, yo ya no, si alguien agrede, me agrede, ha pasado hace poco, digamos, han detenido al dirigente de una comunidad, ¿no? Nueva Austria del Sira, que es una comunidad que hasta ahora no puede ser titulada, y el abogado trató de ir y no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque es abogado del IDL. Le dijeron, ustedes no pueden hacer defensa. Entonces, ¿quién lo va a defender a este señor que habla cháninga, que no habla bien el castellano, porque más el castellano no sabe cómo lo va a proteger? ¿Quién lo va a defender? Y la denuncia la han hecho traficantes de tierras, y ahí el Estado sí es muy solícito a través del Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía para detenerlo. ¿Quién lo va a defender? Porque él no tiene recursos. La comunidad de Nuestra Sira está de Puerto Inca más o menos a 5 o 6 horas de camino porque no hay carretera, tienes que caminar. Y entonces, ¿cómo hace este señor para pasando en otros espacios? Es decir, finalmente va a ser sujeto de una serie de agresiones territoriales a sus derechos culturales, a su reconocimiento como pueblos. No va a poder tener posibilidad de defenderse porque no tiene los recursos para hacerlo. ¿Cuánto cuesta un abogado? ¿No? Porque no conocen los mecanismos que implica, digamos, operar en el sistema ordinario de justicia, y eso les genera una gran desventaja. Entonces van a terminar siendo, digamos, van a perder los procesos, van a terminar siendo sancionados porque la defensa no va a ser adecuada, etcétera. Es decir, los está dejando y está dejando a la policía absolutamente desprotegidos. Y ante esta reflexión, profesor, considera que los parques naturales y el hábitat que podían tener los pequeños animales en ¿los parques naturales siguen siendo defendidos o en qué situación se encontraría? Bueno, todavía no hay iniciativas, salvo de reducción, por caso, ¿no? De algunas áreas naturales protegidas, y eso es a lo que te refieres, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas sí todavía tienen un mecanismo de protección. El riesgo está en que en el alrededor de las áreas protegidas o contiguas a ellas tienen una zona de amortiguamiento. Y muchas de estas zonas de amortiguamiento están siendo invadidas por los traficantes, por madereros, por colonos que quieren producir, etcétera, ¿no? Y hay digamos, algunos están tratando de meterse a las zonas de, de las zonas de las áreas protegidas. La ley forestal aquí también resulta muy perniciosa, y es que sí, digamos, un área que ha sido bosque y ha sido deforestada, entonces no hay problema, se te puede titular. Entonces, te titulan. Lo que incentiva más bien es no la protección, sino todo lo contrario. Muchos pueblos indígenas se levantaron y están todavía en protesta contra esta tal que se ha dado en este gobierno. Y bueno, queda en el Congreso y que ha sido avalada por el gobierno. Y ahora, más allá de el reconocimiento de las especies de la diversidad biológica que pueden estar en estas zonas, digamos, sigue permitiendo la disminución de estas áreas, la intromisión de estas áreas, o en algunos casos, digamos, disminuir las áreas protegidas para poder permitir la incursión de actividades extractivas, como está pasando, por ejemplo, en la zona de Cusco, en Urubamba y en la zona de la área de Coacapó y Nahuananti, ¿no? Y estas áreas de pueblos comercial, ¿no? Están tratando de reducir esas áreas para que se pueda seguir desarrollando actividades extractivas. Entonces, lo que se está haciendo es, obviamente, disminuir el territorio, disminuir la diversidad y disminuir el espacio donde estos pueblos en contacto inicial puedan desplazarse o los están forzando a salir. Una vez que salgan, entonces esta área de reserva desaparece y se puede trabajar o desarrollar algún tipo de actividad extractiva sin mayores dificultades. Entonces hay toda una lógica de operación, pareciese media maquiavélica, ¿no? Para, digamos, ir incrementando mayor, cada vez más en las áreas protegidas. Sin embargo, no son muchas, sí hay que reconocer que todavía ahí sí el gobierno está viendo, ¿no? Los mecanismos defensores, los defensores mismos están resistiendo para evitar que muchas de estas áreas puedan ser disminuidas en su dimensión, en sus,
en sus perímetros, de tal forma que puedan mantener, digamos, sin ningún tipo de alteraciones. Muchas gracias, doctor, por la tan excelente explicación y la información que nos ha podido brindar, porque una de las tantas cosas es tener reflexión sobre la problemática que puede estar sucediendo en distintas partes del Perú, no tanto la costa, la sierra y la selva, que nosotros no podíamos ser indiferentes de una realidad nacional innata y vigente, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo. Quería agradecer al profesor por, por permitir llevar esta conversación y que pues, de una u otra manera usted haya podido poder dar eh, muchas explicaciones con respecto a las dudas que podamos tener como un ciudadano, ¿no? Quisiera agradecerle, profesor. Muchísimas gracias. A ti, Ricardo, por la oportunidad. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos, nos estamos viendo en un próximo conversación.